Nosotros antes de la muerte de Jesús estábamos separados de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero esa reconciliación con Dios, amados, significa que yo voy a empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Reconciliarme con Dios es decirle: Señor, reconozco que he hecho con mi vida lo que me ha dado la gana y lo he hecho a mi manera. Ahora voy a hacerlo a la tuya. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? ¿Cuántos quieren reconciliarse de corazón con Dios y empezar a evaluar todo conforme a la justicia de Dios y no a la nuestra? Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Versículo 12. Por tanto, esto es muy importante, es una base doctrinal muy fuerte. Por tanto, usted dirá: pero ¿cómo así que yo fui declarado justo y Dios me ve como justo? Aquí viene la explicación, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por ¿quién fue ese hombre? Adán y Eva. Y por el pecado la muerte. ¿Qué se produjo? ¿Qué significa la palabra muerte según la Biblia? Según Dios, la muerte es estar separado de Él. Usted le va a preguntar a una persona: tú estás muerto en tus delitos y tus pecados. Y dice: ¿cuál muerto? Yo estoy vivo. Si yo mañana me voy a ir al gimnasio, usted está loco. Estamos entendiendo que no podemos estar analizando la palabra conforme a nuestro sistema de pensamiento, sino conforme a lo que Dios dice. Por eso la palabra hay que interpretarla, no leerla. Hay gente que lee la Biblia, pero no la interpreta. Y la palabra de Dios tiene que ser ¿qué? Interpretada. Porque si yo la leo textual, voy a tener una fe errada. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y el pecado, la muerte. ¿Qué es muerte? La separación de Dios. ¿Qué fue lo que se produjo en el huerto del Edén? La separación de Dios. Cuando usted escucha la palabra muerte, ya sabe que significa estar separado de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted dirá: pero Adán y Eva siguieron vivos. No, pero ellos estaban ¿qué? Separados de Dios. ¿Qué significa estar separados de Dios, iglesia? ¿Qué creen ustedes? Hoy el Señor está renovando nuestro, porque Dios no quiere que tengamos una fe emocional ni sentimental, sino que sea renovado ¿qué? ¿Y eso qué quiere decir? Que sea renovado mi entendimiento. Quiere decir que yo entienda lo que creo, que lo entienda aquí, que usted entienda, así como usted entiende que 2 por 2 es 4, que usted entienda esta palabra, porque yo lo que entiendo lo practico con facilidad. ¿Es así o no? Pero lo que yo no entiendo, yo no lo puedo poner por obra. Por eso no se trata de llevar una religión, sino una relación con Dios, donde mi entendimiento, ¿qué es lo que tiene que ser renovado? ¿Y el entendimiento qué es? La forma de pensar. La forma como yo he pensado toda la vida tiene que cambiar. Dígale al del lado: tienes que cambiar esa forma de pensar. Dígale: tiene que cambiar esa forma de pensar. Dígale al de lado: si no cambia tu forma de pensar, no cambiará tu forma de vivir. La verdadera transformación de Dios en nuestra vida, ¿dónde se produce? En mi forma de... Por eso yo puedo ir a una iglesia. Yo puedo ir a una iglesia y dejar muchos hábitos, pero seguir pensando. ¿Entonces he cambiado? No, como decía un pastor por allí, soy el mismo cerdito pero lavado. Él decía: el mismo cerdo pero lavado. Y le ponen... Pero por dentro apenas lo bañan al cerdito. Es un cerdo, lo baña, lo viste, pero apenas ve un charco. ¿Por qué es ese sistema de qué? De pensamiento. Por eso Dios es su naturaleza. Gloria a Dios por esa palabra, es así. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que la muerte pasó a todos los hombres y yo no hice nada? ¿Y por qué me dicen a mí que yo tengo el pecado de Adán si yo no estaba en el huerto del Edén? A mí me parece eso injusto de Dios. Yo más de una vez se lo dije, pero más adelante me puse feliz. Vamos a continuar, amén.
Entonces uno dice, no, la justicia de Dios es incorrecta. ¿Por qué a mí me declara pecador? Por lo que hice Adán. Nosotros hasta día, la regla por culpa de Eva. No, ¿yo qué culpa tengo? Yo no fui la que es. Entonces uno piensa y dice, pero Dios, ¿por qué es tan injusto? Nos declaró a todos pecadores por lo que hicieron ellos. Pero sigamos leyendo. ¿Queremos seguir aprendiendo, iglesia? Gloria a Dios. Dice, pues antes de la ley, versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo así? Claro, lo que empezamos a hablar, iglesia, si no hay una ley que diga que eso es malo, no es malo. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién fue el que evidenció el pecado? Dios. ¿Cuándo estableció qué? ¿La suya o la de él? Ah, gloria a Dios, la de él. Estamos entendiendo que es la ley de Dios la que determina qué es pecado y no es pecado, no la mía. El móvil, gloria a Dios. Dice, no obstante, pues antes de la ley no había pecado en el mundo. Claro, no había pecado. ¿Por qué? Porque no había ley. Si no hay ley, no hay pecado. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, lo que estamos hablando, ¿sí ven? Para Dios todos éramos pecadores por la, no sé si ven lo que dice ahí, transgresión. ¿Qué significa transgredir? Ah, o sea que lo que Adán hizo fue una transgresión, no pecado. Amén. ¿Lo estamos entendiendo todos? ¿Se está renovando nuestro? Gloria a Dios. El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Y con el don no sucede como en el caso de aquel que no pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué está diciendo el autor? El apóstol Pablo nos está diciendo, así como todos fueron declarados pecadores a través de Adán, todos son declarados inocentes a través de Cristo. Eso es lo que él le estaba diciendo. Y esa es la justificación. Y Dios quiere que hoy entendamos que así nos ve Él. Todo aquel que cree en Cristo es justificado. Quiere decir, es declarado inocente. Se rompe la separación entre Dios y nosotros. Nos reconciliamos. Entonces le decimos a Dios, Señor, ahora sí quiero vivir conforme a tu justicia. Y cuando vamos delante de Dios, por eso tenemos derecho legal para pedir, para clamar, para recibir cosas, porque un pecador y un condenado no tiene derechos. Solo tiene derecho aquel que legalmente tiene acceso a eso. ¿Estamos entendiendo? Por eso tú no puedes pensar que Dios te ve como un pecador. Tú tienes que empezar a pensar, Señor, tú me ves como un justo, como alguien que tiene derechos para ir al Padre y pedir cosas y recibir cosas. Por cuanto a través de Adán todos fuimos condenados, a través de Cristo todos somos reconciliados. A través de Cristo recibimos todo lo que se perdió en el huerto del Edén. Dice versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué es la muerte? Muy bien, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La muerte de Cristo trajo restauración, reconciliación con Dios. Conforme a la justicia de Dios, el hombre estaba separado de Dios, estaba muerto. ¿Por qué creen ustedes? Hoy estamos usando el entendimiento. ¿Por qué creen ustedes que el estar separado de Dios nos produce muerte? Porque Él es la fuente, Él es nuestro creador.
Él es el que sabe todo de nosotros. Por eso los seres humanos tenemos tantos traumas, tantas insatisfacciones, tantos enojos, porque entre más separados de Dios estemos, más insatisfechos vamos a estar. Más insatisfechos vamos a estar y vamos a intentar refugiarnos y que otras cosas llenen el lugar de Dios. Estamos entendiendo por qué Dios nos pide el primer lugar.